Sí, por favor. Bueno, buenas tardes, doctor Germán Cristancho. Gracias a la Vivienda Corredores lo tenemos de nuevo para hablar sobre la conferencia eh, del día de hoy. Antes de empezar, quisiera ofertarlo del portafolio del Laboratorio de Educación Financiera de las Facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería que tenemos en la actualidad vigente y se encuentra en promoción. Es el Diplomado de Bolsa, Análisis Fundamental de Inversiones en Acciones, Cómo invertir en acciones segunda corte, Cómo invertir y operar con futuros, Gestión de portafolio de inversión, Curso de alternativas de inversión, Cómo invertir y operar con opciones, Economía digital, Python aplicado a las finanzas, Introducción y conceptos sobre el Machine Learning, Decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial, Introducción al análisis de datos Stata. Eh, Gracias al doctor Germán Cristancho y a la doctora Ángela María Salazar y al doctor Juan Carlos Gutiérrez, directivos de la Vivienda Corredores, tenemos nuevamente una nueva conferencia con esta entidad comisionista de bolsa. Eh, de acuerdo con el informe de política monetaria de abril del 2021, la mejor dinámica observada en la actividad económica frente a lo proyectado, el incremento de los precios del petróleo y los productos de exportación junto con el aumento esperado del gasto público del presente año, explican un alza en el pronóstico de crecimiento económico para 2021 a 6% y no al 4.6% que se esperaba antes por parte del Banco de la República. Esta mejor dinámica continuaría en 2021 de la mano de los mejores niveles de confianza de los hogares y las empresas. Las tasas de interés reales bajas y una oferta de crédito activa también soportaría dicha dinámica, condiciones que impulsarían la recuperación del consumo y la inversión. Sumándole a esto el mayor crecimiento del gasto público y las obras civiles derivadas del plan financiero del gobierno y la recuperación esperada de la demanda global y los mayores niveles proyectados del precio del petróleo y del café, que contribuirían a un mejor desempeño de los ingresos externos y favorecerían la inversión, principalmente la destinada al sector petrolero. Pero de continuar con el problema social como son los paros a nivel nacional, la violencia callejera que ha destruido y paralizado el sector real de la economía y no llegar a acuerdos con el gobierno y el comité del paro, esta proyección del equipo técnico del Banco de la República de Colombia y no solo de estos, sino también de las proyecciones positivas que tienen el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación de Desarrollo, el Banco Mundial y gremios y grupos de investigaciones económicas como Fedesarrollo, ANDI, ANI, etcétera, no podrán darse, afectando por supuesto a los sectores manufacturero, industrial y financiero, creando incertidumbre en todos los frentes económicos. De darse estas proyecciones es a través de la Bolsa de Valores Colombia que se desarrolla y mejora el mercado de capitales del país, creando un escenario para que las empresas nacionales, extranjeras y entidades públicas encuentren todos los fondos económicos y fuentes de financiación que necesitan para realizar sus inversiones, crecer y aportar al desarrollo económico. Con las señales de recuperación económica que mostró el país, los principales emisores registrados en la Bolsa de Valores colombiana mostraron resultados financieros positivos. Caso de Bancolombia, Ecopetrol, que representan el 37% del índice Colca de la Bolsa de Valores Colombia, y otras como Cementos Argos, Grupo Éxito, que recuperaron de forma importante el terreno perdido en el 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19, las cuales reportaron una mejora considerable en sus cifras financieras, pero con la incertidumbre que persiste en el ámbito fiscal por el retiro del proyecto de la Ley de Solidaridad Sostenible y la nueva reforma tributaria, la rebaja en la calificación crediticia soberana de Colombia a W positivo desde triple B negativo, el levantamiento social, la baja velocidad de vacunación en el país y el entorno económico, este crecimiento puede verse visto opacado, impactando la confianza y el ánimo de inversionista, tanto nacional como extranjero, generando volatilidad e incertidumbre en los mercados, como se pudo observar en el mes de abril, donde los extranjeros nuevamente fueron vendedores netos de 71 millones de dólares, más o menos 268 mil millones de pesos del portafolio de inversión neta, acciones y renta fija. El doctor Germán Cristancho nos hablará en la conferencia de hoy cómo van las empresas de la Bolsa de Valores Colombia. Muchas gracias, doctor. Bienvenido.
Bueno, Diego, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes para todos. Efectivamente, lo que menciona Diego es buena parte de lo que les voy a compartir un poco en la conferencia y que sobre todo muestra que el desempeño económico a nivel de primer trimestre en Colombia, pues impactó muy positivamente los resultados de las empresas. Eso no necesariamente se ha visto reflejado en el desempeño de los precios de las acciones en el mercado colombiano y ya vamos a ver un poquito por qué es que eso ha ocurrido. Y también el punto principal aquí también vuelve a ser el impacto del paro y los bloqueos durante los últimos meses. ¿Qué impactos podría llegar a tener en las compañías y eso qué podría significar en el desempeño financiero? Realmente hoy, por ejemplo, ya empezamos a ver algunas cifras de abril que publicó el DANE, tanto de producción industrial como de ventas al por menor, actividad del sector servicios, por ejemplo, y se ve cómo en el mes de abril, por poner un caso, la ocupación hotelera en Colombia pasó de tasas del 35%, 35.3% a nivel nacional, a tasas de 28.8% en abril. Una senda de recuperación que sí se venía dando, pero que en el mes de abril, a raíz de los bloqueos y de todo lo que ocurrió, pues naturalmente tuvimos una disminución en la actividad económica. Así que voy a compartirles la presentación. Hoy vamos a hablar mucho más de empresas en la Bolsa de Valores de Colombia, de cómo les está yendo a las empresas, pero es importante, así como lo inició Diego, es importante hablar de un poco de la economía, así que en términos muy gruesos, rápidamente, voy a hablarles de la economía. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Permítanme un segundo, por favor. Listo, yo creo que ahí la están viendo, ¿sí? Sí. Aquí, listo. Entonces, en términos de economía inicialmente, yo diría que la economía colombiana sigue mostrando una muy buena dinámica, pero sigue enfrentando unos retos importantes que ya vamos a ver. En términos muy gruesos, la economía colombiana tuvo un muy buen primer trimestre. Muy bueno, ¿en qué sentido? En que la economía logró crecer, creció 1.1%. Las estimaciones iniciales apuntaban a que la economía se iba a contraer. De hecho, las estimaciones que teníamos nosotros hacia final del año pasado para este primer trimestre apuntaban a una contracción de la economía colombiana cercana al 4.5%, que era muy parecido a lo que el Banco de la República estaba estimando, contracciones de 4.6%, y sobre todo porque este era un primer trimestre en el que la economía apenas se estaba reactivando, en el que incluso en enero se presentaron restricciones a la movilidad, lo cual hacía que también el trimestre en general pues fuera bien complicado. Y por otro lado, pues el primer trimestre del año 2020 fue un trimestre que tuvo los meses de enero y febrero con una dinámica muy positiva, con la economía creciendo a tasas superiores al 4%. No obstante, la actividad económica en Colombia no se contrajo, creció 1.1% y de hecho algunas actividades dentro de las que más ponderan en el PIB o en la actividad colombiana, jalonaron de forma importante este crecimiento en términos anuales. Por ejemplo, la industria manufacturera creció 7%, el gasto público medido a través de la administración pública y defensa creció 3.5% y le ayudó a la economía a crecer ese 1.1% que les menciono. Y también, pues, la actividad seguramente las actividades financieras y de seguros, al crecer 4.9%, pues jalonaron ese crecimiento. Actividades que le siguieron restando crecimiento a la economía y que siguieron rezagadas durante el primer trimestre, principalmente explotación de minas y canteras. Explotación de minas y canteras cayó 15% y no solo ha sido la producción de petróleo, sino también la producción de carbón la que se ha visto muy afectada, al igual que el sector de la construcción. Construcción en general se contrajo 6%. Ahora vamos a hablar de las empresas, pero se van a dar cuenta que en el sector de la construcción, por ejemplo, la parte de obras civiles, infraestructura, se contrajo a tasas cercanas al 12%, mientras que la parte de edificaciones, sobre todo de las edificaciones residenciales, pues se comportó mejor. Edificaciones como un todo se contrajo apenas 2%. Eso en buena parte se ve explicado por las buenas ventas de vivienda y por los subsidios y la actividad
que se ha dado en la parte residencial en Colombia. Pero en el grueso, como les menciono, ese es más o menos el comportamiento sectorial. A nivel de consumo de Colombia, de los responsables del gasto en el país, se ve que el gasto del gobierno es el más importante, creciendo 4,6%, y se ve también que el crecimiento de los hogares jugó un rol bien importante. El crecimiento del gasto de los hogares fue de 1%, y ese 1% contrasta con la contracción que veníamos observando en los trimestres anteriores, en el consumo de los hogares, en donde todo el 2020, particularmente segundo, tercer y cuarto trimestre, lo que se vio fue una contracción importante de los hogares. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque al final, dentro de esos sectores que mejor se están comportando en la economía, uno de ellos es el comercio, el consumo. De hecho, me voy a volver aquí y les voy a mostrar cómo comercio y transporte. De hecho, en Colombia se agrupan tres categorías o tres ramas de actividad: comercio, transporte y servicios de comida y alojamiento. En el caso de comercio, la contracción anual es tan solo del 0,8%. En transporte, el comportamiento es muy dispar. Transporte aéreo tiene contracciones del 45%, transporte terrestre tiene contracciones cercanas al 8%, y servicios de alojamiento y comida tienen contracciones cercanas al 8%. Así que si uno viera las actividades que están relacionadas, por ejemplo, con turismo, con transporte aéreo, con hotelería y ese tipo de segmentos, y lo ve uno en las compañías de la Bolsa de Valores de Colombia, en el negocio, por ejemplo, de alimentos al consumidor de Nutresa, lo ve uno en el negocio de hotelería de Corfi Colombiana, lo ve uno en las cifras de Avianca, en distintas cifras en general de la actividad económica en Colombia, se ve esa gran disparidad, pero también se ve como en la actividad de comercio, en compañías como Nutresa o en compañías como Grupo Éxito, el desempeño ha sido mucho mejor. Se han dado crecimientos en volúmenes incluso, y el desempeño ha sido bastante estable. Ha sido uno de los sectores que más estable se ha comportado y que seguramente más rápido se va a recuperar en términos financieros y en términos del impacto de la pandemia. Tal vez lo que sí hay que reconocer respecto a los retos es lo que viene pasando recientemente, particularmente en lo que viene pasando o lo que ocurrió durante los meses de abril y mayo con los bloqueos y con el paro. Distintos indicadores nos muestran esa afectación de la economía. Por un lado, nosotros en el grupo seguimos muy de cerca el indicador de PMI de vivienda. Es un indicador de actividad manufacturera que muestra si el sector industrial en Colombia está creciendo o no. Y en términos de la lectura de este indicador, si este indicador se ubica por debajo de 50 unidades, quiere decir que esa actividad industrial o la actividad industrial en el país se está contrayendo frente al mes anterior. Eso ocurrió efectivamente en mayo. La lectura del indicador fue de 46,7, la primera vez que se ubica en terreno de contracción desde mayo del año pasado. Es decir, que los bloqueos y las manifestaciones que se dieron en el país sí afectaron la actividad industrial en mayo. Se vio una caída en las órdenes de pedido, se vio dificultad para acceder a insumos, se vio en general menor creación de empleo y por lo tanto una contracción del sector. La confianza de los consumidores en Colombia naturalmente se afectó y se desplomó, llegó nuevamente a niveles cercanos a los niveles de junio, julio del año pasado. Y según algunas encuestas y algunos datos, por ejemplo, la encuesta que realizó Confecámaras, la mayoría de las empresas, esta fue una encuesta que se hizo hace tal vez unas 2 o 3 semanas, ya hace 3 semanas, que se le hizo a cerca de 13,000 empresarios del país, en donde la mayoría de los empresarios pertenecía al sector comercio y al sector de servicios, y en donde se veía que más del 44% no había podido recibir sus insumos, y más del 86% había tenido algún tipo de inconveniente accediendo a sus insumos, en donde se veía que incluso cerca del 22% de las compañías en Colombia había tenido que cesar sus actividades,
y en donde también, por ejemplo, una encuesta de Analdex mostraba que en la operación externa o la operación de comercio exterior en Colombia, cerca del 57% de las empresas había tenido una reducción de casi o superior al 80% de sus volúmenes importados o exportados, y en donde las compañías de servicio logístico, más de un 50% de esas empresas había reportado caídas de sus ingresos en un 50%. Otros indicadores muy rápidamente, ya para entrar en la parte de las compañías, se ve como la demanda de energía no regulada, que es la que está más asociada a la industria, tuvo una caída de cerca de un 10% frente a los primeros meses de este año. La producción de petróleo en Colombia cayó incluso por debajo de los 700.000 barriles por día, y se vio muy claramente como la demanda, por ejemplo, de combustible y específicamente de diésel, que está muy asociado a, a transporte de carga, tuvo una caída y que lo llevó a ubicarse muy cerca de los niveles de abril y mayo del año pasado. En términos generales, Fedesarrollo estima que la pandemia le pudo haber costado, le costaría al país cerca de unos 5 billones de pesos. Eso, pues entre 4.8 y 6.1 billones de pesos. Eso viene a ser algo así como el 0.5 o 0.6% del PIB. Hoy, en este mismo momento, el gobierno está presentando las cifras del marco fiscal de mediano plazo y estima que incluso el costo del paro puede llegar a ser superior, casi de un punto del PIB. Así que en la coyuntura en general de Colombia, lo que sí se vio fue un muy buen primer trimestre, un segundo trimestre muy afectado por los paros y por las manifestaciones, que recientemente lo que se ve por los indicadores de movilidad de Google es que se ha venido recuperando esa movilidad nuevamente, así que deberíamos empezar a tener seguramente un final de segundo trimestre y hacia adelante un mayor nivel de actividad económica, que efectivamente, como lo mencionaba Diego al principio, ha llevado a que incluso, a pesar de la situación que estamos viendo con el paro y con los bloqueos, ha llevado a que las expectativas de crecimiento económico se incrementen, y hoy el promedio de expectativas o de crecimiento económico está fluctuando alrededor del 6%. Hay algunos, como la OCDE, por ejemplo, que proyectan un crecimiento para Colombia de 7.6%. Realmente realmente se vuelve, pues, o pareciera difícil lograr un crecimiento de 7.6% teniendo en cuenta los bloqueos y los paros que hemos visto recientemente. El gobierno, en su estimación de crecimiento que dio hoy, estima una tasa de crecimiento para la economía colombiana de 6%. El Banco Mundial estima una tasa de crecimiento cercana al 5.9%. Así que en general, las tasas de crecimiento para la economía colombiana, yo diría dos cosas. Por un lado, a pesar de los bloqueos, han mostrado, los indicadores en la economía colombiana han mostrado una fortaleza y una resiliencia grande del consumo y de la economía como tal, que podría llevar a que esta crezca 6%. Y segundo, pues de todos modos, que todo este panorama sigue envuelto en esos riesgos de lo que pueda ocurrir hacia adelante en materia de bloqueos adicionales o de lo que pueda pasar pues, con los casos de COVID. Tal vez lo que sí destacaría yo es que en materia del proceso de vacunación en Colombia, hemos visto una aceleración importante en los procesos de vacunación, y eso debería seguramente traer unos próximos 6 meses de una recuperación importante en materia de actividad económica. Tal vez donde está el reto grande en volver a retomar esa dinámica que se traía del año 2019 y que se tenía en los primeros meses del año 2020. Todavía la economía no se recupera en su totalidad. ¿Cuál es el balance de las empresas? El balance de las empresas es una muy buena dinámica y diría yo, las empresas siguen mostrando una resiliencia a la situación actual, pero tal vez en el balance de las empresas y cómo les va a las empresas en la Bolsa de Valores de Colombia, yo diría dos cosas. Por un lado, las cifras han sido buenas, nos han sorprendido, de hecho, positivamente, por ejemplo, los resultados financieros del primer trimestre, pero eso no se ha visto reflejado en el comportamiento de las acciones o de los precios de las acciones en Colombia. De hecho, el índice colombiano, el ahora denominado MSCI Colcap, dado que cambió su metodología, es tal vez el índice de mayor desvalorización en el mundo. Ha tenido desvalorizaciones que han fluctuado alrededor del 12-13% en lo corrido del 2021,
cuando otros mercados que nos siguen en ese, o que siguen en ese ranking, pues son mercados o pequeños o que tienen otras condiciones económicas tal vez un poco más apremiantes, como es el caso de Egipto. En el caso de Egipto, el índice cae, es el segundo índice que más ha caído en el año y presenta una desvalorización cercana al 8%. Si ustedes lo ven en el grueso y estas cifras están con cierre de mayo, lo que uno sí ve es una valorización generalizada de los mercados accionarios a nivel de economías avanzadas o de economías desarrolladas y en buena parte una valorización generalizada de los mercados en economías emergentes. Tal vez en el caso del MSCI, como les decía, se ve del índice en Colombia, se ve una caída bien importante y hay pocos mercados como el de Turquía que también presentan esas desvalorizaciones, pero aún en economías emergentes, aún en economías latinoamericanas donde la valorización sí es pequeña, por ejemplo, en el caso de Chile, a raíz de todo lo que ha ocurrido en el frente político, se ve una valorización pequeña. Recientemente Perú, con el resultado de las elecciones, se ubicó en terreno negativo, acumulando una caída en lo corrido del año cercana al 1.5-2%, pero eso fue algo que ocurrió recientemente con el resultado de las elecciones. Pero realmente lo que sí se ve es que en Colombia ocurre algo muy particular y es que la caída es muy fuerte, es el peor índice en el comparativo a nivel internacional, aun cuando la economía colombiana, por un lado, no fue la que más se contrajo a nivel global el año pasado, tampoco es la economía que está presentando una tasa de rebote o de recuperación mala. Realmente se proyecta una tasa de recuperación cercana al 6 o 7% para este año, que realmente no es mala. Y en el caso pues, de las empresas, como lo menciono, realmente las empresas son empresas que tienen de alguna forma una muy buena perspectiva. Entonces, por el lado sectorial, permítanme un segundito, por favor. Denme solo un segundo, por favor. Por el lado sectorial, ¿qué ha pasado? Todos los sectores presentan desvalorizaciones en Colombia, pero aquí sí se ve de alguna forma el desempeño sectorial que les mencionaba, que va muy ligado al desempeño de la economía. El comercio, todo lo que tiene que ver con retail, pues todo lo que tiene que ver con comercio y con alimentos, si ustedes lo ven en lo corrido del año, por ejemplo, en lo corrido del año la caída es muy pequeña, 0.6%. Todos los negocios o las compañías que tienen que ver con energía, con generación, transporte, comercialización de energía, han caído apenas 1.5%. Mientras que, como les decía, el índice de MSCI Colcap con cierre de mayo ha caído o cayó casi un 16% a ese corte. Y en los que se ve más afectación tienen que ver con el sector de materiales, todo lo que tiene que ver con materiales de construcción o incluso lo que tiene que ver con el sector financiero. Particularmente en el sector financiero, yo diría que hay algo que es bien llamativo y es que si bien en las cifras de PIB a nivel agregado Colombia se ve crecimiento del sector financiero y realmente no se ve que haya habido una afectación muy grande por cuenta de la pandemia al sector financiero en cuanto a su capacidad de respuesta, a su solvencia, por lo menos no comparativamente contra lo que se observó en la crisis de finales de los 90. Sí, realmente, pues lo que uno debería entender es un par de cosas. Primero, que la forma en la que se mide el valor agregado del sector financiero dentro de las cifras del PIB está muy enfocado tal vez en margen y en crecimiento de volúmenes del sector financiero en cuanto a cartera y en cuanto al margen de intereses que se manejan que se manejan en el sistema financiero. Pero cuando se ve por el lado de la rentabilidad, en el tema de gasto de provisiones y en el desempeño mismo del sector, lo que sí se ve es una afectación muy fuerte. Realmente el año pasado el sector financiero tuvo caídas en sus utilidades casi de un 70-80%. Este año se ha empezado a estabilizar, pero realmente ha sido un año que todavía es complejo y en donde la cartera del sistema financiero no crece mucho, en donde se han tenido que extender los programas de alivio a los deudores y en el que se ve todavía una presión importante y en el que
se mantiene un nivel de incertidumbre asociado también a la presentación del proyecto de ley de reforma tributaria, que ahora se denominará proyecto de ley de inversión sostenible. Y ese proyecto de ley, pues si bien no, en lo que sabemos, no contemplaría inicialmente algún tipo de sobretasa para el sistema financiero, sí al parecer en el Congreso se sigue discutiendo la posibilidad de incluir alguna sobretasa a las compañías del sector financiero, lo cual ha hecho que el desempeño del sector en términos de rentabilidad y en términos de gasto de provisiones es bastante fuerte o bastante débil más bien su desempeño y es fuerte el impacto. Y hacia adelante se mantiene esa incertidumbre, lo que pueda seguirse generando con el sector a través de cargas adicionales en temas impositivos en Colombia. Así que eso en buena parte también explica el desempeño que estamos teniendo a nivel sectorial en la bolsa. Diego mencionaba ahora el tema de bajada de calificación y sus efectos probablemente en la economía, en el dólar, en las empresas. Yo diría que en este momento, si bien Colombia todavía no ha perdido en su totalidad el estatus de grado de inversión, porque para hacerlo al menos dos calificadoras de riesgo deberían calificar al país en grado especulativo, en W+, y hasta el momento solo es Standard Poor's la que califica al país en ese nivel. Sí es importante decir que el mercado ya negocia los activos colombianos como si fueran grado especulativo. Ya las tasas de interés a las cuales se pueden financiar las empresas colombianas se incrementaron y se incrementaron muy fuertemente. En los títulos de más largo plazo se incrementaron casi 200 puntos básicos y en los títulos de mediano plazo se incrementaron casi 150 puntos básicos. Eso ocurrió tanto a nivel local como a nivel internacional. Es decir, que al final lo que sí estamos viendo es que ya el costo de financiación de las empresas y ese costo o ese efecto de perder el grado de inversión ya se está viendo reflejado en las empresas. Eso a futuro, ¿en qué podría derivar? En que cuando uno hace evaluación financiera y cuando proyecta flujos de caja de las empresas, estimaciones de utilidades para los próximos años y trata de incorporar eso en un modelo financiero y traerlo a valor presente a una tasa de interés, esa tasa de interés que se usa hoy con la que se evalúan las inversiones es mayor. Hoy el costo de oportunidad del dinero es más alto. Es decir, hasta hace unos meses las rentabilidades que yo aceptaba como inversionista probablemente eran menores. Hoy que Colombia ya se negocia como un país que no es grado de inversión, el nivel de riesgo subió, las tasas de interés subieron y por lo tanto el nivel de rentabilidad que yo le exijo a las inversiones pues es un poco mayor. Eso va directamente relacionado con el precio al cual yo debería pagar las inversiones. Entre yo más caro pague algo, menor va a ser la rentabilidad esperada de esa inversión que yo haga. Por lo tanto, en términos de evaluación financiera, este incremento en las tasas de interés o en las tasas de evaluación financiera, lo que implican inicialmente es que se va a reducir ese monto pagado o ese valor justo de las empresas. Dicho en otros términos, de pronto relacionados con tasas de descuento, el impacto de perder el grado de inversión implica que el costo del capital para las empresas colombianas se puede llegar a subir entre 30 y 70 puntos básicos. Si tomamos como escenario base el nuestro, que es un incremento de 50 puntos básicos, eso significaría que el valor justo de las empresas en Colombia podría llegarse a ver afectado negativamente en cerca de 6.5%. Así que sí hay cosas que están impactando a las empresas, pero nosotros, como les decía, reconocemos que el balance de los resultados corporativos realmente ha sido muy positivo. ¿Qué diría yo? En el balance de los bancos, una cosa es el balance de los resultados y otra cosa lo que nosotros estuviéramos esperando. Realmente el balance del sector financiero fue positivo. Es cierto que el sector todavía no llega a unos niveles de crecimiento de cartera, pues como los que teníamos antes, y uno de los principales retos del sector financiero este año es el crecimiento de la cartera. Probablemente la cartera de vivienda va a crecer a tasas cercanas al 5%, pero la cartera de consumo o la cartera comercial se están desacelerando y están creciendo a unas tasas muy bajas, tanto por factores de oferta como por factores de demanda. En el sector financiero, las políticas de otorgamiento de crédito de consumo se han endurecido y eso está haciendo que la colocación de cartera sea menor.
y en el caso de la cartera comercial, lo que estamos viendo es que las empresas ante una dinámica de la economía con un nivel de incertidumbre alto y con lo que ocurrió durante abril y mayo, pues están teniendo mucho menos interés de demandar créditos en la economía. En el sector de energía, los resultados muy positivos. En el caso de Ecopetrol particularmente, el precio del petróleo ha estado muy alto. Hoy incluso el precio del petróleo estuvo muy cerca de $74 por barril, niveles que no observábamos tal vez desde finales del año 2018. Y eso significó, por ejemplo, para Ecopetrol en el primer trimestre generar un EBITDA o una generación de utilidades operativas cercana a 8 billones de pesos. Esos 8 billones de pesos viene a ser casi el 50% del EBITDA generado en todo el año 2020. Eso al final muestra que Ecopetrol este año podría volver a generar niveles de utilidades operativas, niveles de caja y de utilidades netas muy parecidos a los observados antes de la pandemia. Tal vez muy similares a niveles del 2018 y 2019, cuando la compañía generaba un nivel de EBITDA cercano a los 20, 22, 23 billones de pesos. Así que muy probablemente eso también va a representar hacia adelante una mejoría significativa en utilidades y significativa en dividendos. En el caso de Cementos Argos, se ha visto una reactivación importante de todas las regionales, una reactivación importante en Estados Unidos sobre todo, lo cual llevó a un impacto positivo en los resultados, al igual que el efecto de tasa de cambio. Algo que también anunció la compañía fue la venta de algunas de sus plantas en Texas, con lo cual espera levantar cerca de unos $400 millones y pues avanzar en su proceso de desapalancamiento, bajar sus niveles de endeudamiento, lo cual le va a ayudar mucho a la generación de utilidades hacia adelante. En Nutresa realmente lo que sí hemos visto es una fortaleza importante de ese negocio. Nutresa tiene marcas líderes y productos básicos o en general productos muy bien posicionados en cada uno de los mercados en los que está, así que el comportamiento de los volúmenes ha sido muy bueno. Como lo mencionaba hace un momento, tal vez en el segmento de alimentos al consumidor, que es lo que, por ejemplo, recoge el negocio de hamburguesas del corral, hamburguesas del corral, que son negocios de restaurantes que dependen de las restricciones de movilidad que hay en el país y que por lo tanto no se han recuperado en su totalidad. Esos son segmentos que han tratado de compensar un poco esa disminución de volumen de negocios a través de los domicilios, pero que realmente son segmentos de negocio que no se han recuperado en su totalidad. A nivel de las holdings, vimos incluso, y nos pareció muy positivo en el caso de Corficolombiana, eh, lo que ocurrió, por ejemplo, con el negocio de concesiones, en donde tuvimos una recuperación o tuvieron una recuperación importante de los negocios de concesiones. El segmento de hotelería sigue estando muy reprimido, pero concesiones o infraestructura vial se comportó muy bien y hacia adelante también lo que uno tiene es una muy buena perspectiva sobre la actividad de ese sector. Y en el caso del negocio de gas, que son las inversiones que ellos tienen en Promigas y en Grupo Energía Bogotá y la participación que se tiene a través de esa compañía, por ejemplo, o de esas compañías en Cálida, en Perú, pues lo que se ve es que el negocio de gas realmente se ha comportado bastante, bastante bien. En las compañías de construcción, con Concreto y el Cóndor particularmente, sí no han tenido un muy buen desempeño. De hecho, con Concreto, lo que se ha visto es que de todos modos ha sido difícil que ellos puedan seguir acumulando o ampliando el nivel de obras que tienen pendientes por ejecutar o el famoso backlog eh, que tiene la compañía. Así que tal vez en ese segmento específico de construcción de esas dos compañías, pues realmente los resultados fueron negativos. Y en el caso del Cóndor, pues una presión sobre sus indicadores de apalancamiento muy importantes. De hecho, tuvieron que declarar en liquidación una de sus concesiones para dirimir algunas diferencias en términos de los recursos disponibles que tiene la concesión y la liquidación que harían con el socio que tiene la concesión. Así que ahí, sobre todo en el caso del Cóndor, lo que sí se siguen viendo son las presiones desde el punto de vista de,
de liquidez. Pero en el grueso, los resultados financieros de las empresas realmente fueron positivos. Si uno analizara, por ejemplo, crecimientos de ingresos en términos anuales, o se dieron contracciones muy pequeñas o incluso se dieron crecimientos de los ingresos en la mayoría. En el caso de las utilidades netas, lo que uno ve es que la mayoría presentó crecimientos de las utilidades y unas recuperaciones muy importantes en términos anuales de las utilidades. Así que eso sin duda deja un balance de los resultados muy, muy positivo. Hacia adelante y en el segundo trimestre, ¿qué es lo que uno podría ver? Y voy a mencionarlo solo rápidamente. En el caso de Ecopetrol, como les decía, la producción de petróleo se redujo o se ubicó por debajo de los 700.000 barriles día. Es tal vez el nivel de producción más bajo que hemos tenido desde el año 2009 y por todas las afectaciones y bloqueos que se tuvieron en los campos petroleros. En el caso de compañías como Celsia, ISA y Grupo Energía, realmente el impacto ha sido muy, muy bajo, muy, muy bajo. Tal vez lo que más preocupa ahora en ese tipo de compañías y sobre todo en Grupo Energía Bogotá es el resultado de las elecciones presidenciales en Perú y lo que esto signifique de mediano y largo plazo para estas compañías, pero en términos de actividad de corto plazo no son segmentos que se vean muy fuertemente afectados. En el caso de empresas como Grupo Nutresa, donde sí se han visto afectados es en el acceso a materias primas. Por ejemplo, en algún momento llegaron casi que a quedarse sin provisión de trigo, lo cual pues prácticamente representa una materia prima vital para todas las operaciones o las líneas de negocio que tiene la compañía. Así que en el momento en el que se cerraron los canales de comercio exterior y que hoy todavía las cadenas de suministro están alteradas por los bloqueos, por lo que ha pasado en los puertos, pues eso termina generando unos sobrecostos para estas compañías, pero por ahora no pareciera que estos sobrecostos o que estas dificultades pues sean tan significativas o mayores por ahora. Tal vez en el caso de compañías como Terpel, en algún momento se vio disminución en los volúmenes de venta de combustible y afectaciones a las estaciones de servicio, pero realmente no fueron impactos muy, muy fuertes. Yo diría que en el caso, por ejemplo, de las afectaciones más importantes, pues está en la dificultad de avanzar con las obras de infraestructura, en lo que esto significó, por ejemplo, en el tráfico de vehículos en las concesiones y particularmente en el sector financiero, por ejemplo, en el deterioro mismo de las empresas. Y yo diría que la región y la ciudad que se vio más impactada en los últimos 2 meses, pues naturalmente fue Valle del Cauca y sobre todo Cali. Y eso podría llevar a que, por ejemplo, el impacto para algunos bancos que tienen mayor participación en ese tipo de regiones, como es Banco de Occidente, pues pueda notarse más. Y por lo tanto eso lo que significa para Grupo Aval, por ejemplo. Si uno lo viera, los bancos grandes en Colombia, el total de su cartera, del total de su cartera, cerca del 7-8% está ubicado en el Valle del Cauca. De bancos como Banco de Occidente, casi que del total de su cartera, cerca del 20% está ubicado en el Valle del Cauca. Así que eso sí podría llevar a ser que los impactos fueran un poco más fuertes en algunas compañías, pero yo diría que realmente el impacto por ahora no se ve tan grande como para alterar la dinámica de recuperación de las empresas. Y por el lado de los precios externos de materias primas, lo que sí estamos viendo es que la mejoría continúa. Hemos visto una estabilidad de la tasa de cambio por más de que hoy el dólar subió nuevamente a 3.700 pesos, pero hemos visto una estabilidad relativa de la tasa de cambio, por lo menos no de evaluaciones muy, muy fuertes, y eso nos llevaría a nosotros a pensar que aun cuando se sienta el efecto de pérdida de grado de inversión y cuando se sienta el efecto de mayores, aun cuando se siente ese efecto de mayores tasas de interés, la dinámica de las cifras operacionales en Colombia realmente es buena y las compañías tendrían el espacio para recuperar sus niveles de utilidades pre-pandemia hacia mediados del año 2022 o posiblemente algunos negocios rezagados hacia el año 2023, como es el caso de algunos bancos como Bancolombia. Pero en el neto creemos que los resultados corporativos vienen acompañando muy bien esa muy buena dinámica de la economía, que vamos a tener un segundo trimestre flojo, pero que probablemente tercer y cuarto trimestre con la reactivación de la economía y con la disminución de las restricciones de movilidad
pues deberíamos tener una reactivación económica importante. En Colombia, cerca del 7% de la población está totalmente vacunada y cerca del tal vez 16, 17% de la población ha recibido al menos una dosis. Las cifras que presenta el gobierno de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que vamos a tener los próximos meses, el objetivo grande es que el 70% de la población esté vacunada al menos con una dosis hacia el final del año 2021. Yo creo que eso será retador, pero con que alcanzáramos cifras como las que ha alcanzado Chile o Estados Unidos superiores al 40%, la reactivación económica va a ser muchísimo más notoria. Yo diría que en cuanto, y para cerrar, en cuanto a la expectativa de rentabilidad de las empresas, nuestros precios objetivos siguen mostrando que el índice Colcap en Colombia tiene un potencial de valorización muy grande y que el retorno anual esperado podría ser superior al 20%. Hay unas compañías en donde nosotros tenemos una particular preferencia y es porque pertenecen a sectores que se han visto menos afectados o que se están recuperando mucho más rápidamente. Pero en general creemos que el potencial de las empresas colombianas es grande y vemos en una comparación regional que el precio de las acciones colombianas está muy rezagado frente a lo que ha ocurrido en la región latinoamericana, aun cuando los problemas políticos o el escenario político en países como Perú o Chile, por ejemplo, ha sido incluso más complicado que lo que ha ocurrido en Colombia. El desempeño de los precios de las acciones ha sido mejor, tanto en bancos como en petroleras, por ejemplo, a nivel mundial, como lo que ocurre tal vez en las compañías del sector de energía. Tal vez en el sector de energía no nos ha ido mal, en donde sí nos ha ido un poco más mal a nivel regional es en el sector de materiales, en las cementeras, y sobre todo porque sí las cementeras colombianas tienen unos niveles de endeudamiento más altos que los regionales, pero en general el balance digamos, del desempeño de las compañías en Colombia es que seguimos presentando un rezago muy grande frente a los demás mercados de la región latinoamericana, a pesar del buen repunte de las cifras financieras de las empresas. Yo creo que hasta ahí un poco les comparto nuestras opiniones. No sé si Diego tenga alguna inquietud o en general el auditorio tenga preguntas al respecto. Inquietudes y se las puedo. Creo que lo estoy oyendo un poco cortado. No sé si ustedes me oyen bien a mí. ¿Me está escuchando? Sí, ya ahora sí le oigo mejor, Diego. No. Bueno, dos preguntitas o tres que le unión. Voy a hablar de dos contextos. Uno fue en el 2016, se presentó un paro de Diego, tienes muy mala conexión. No se te camioneros que afectó entiende, se te corta considerablemente la mucho. inflación hasta niveles de llegar la inflación entre 8 y incrementara la tasa de. Diego, no tienes buena conexión, no se alcanza a entender. Listo. Diego, ¿nos escuchas? Yo sí lo estoy escuchando. Porque no se te alcanza a ¿Ustedes me entender. escuchan? Y dice que tienes una red muy baja en este momento. Entonces se te entrecorta y no se te entiende. No sé si Germán Ah, alcanzó a escuchar la pregunta. No le alcancé a entender. Sé que era algo relacionado con la inflación, tal vez, pero no. bueno, no, dejémosla. Sí, vamos a ver si me alcanza a escuchar. Voy a Listo. hablar de dos contextos. El año 2016, en el año 2016 se presentó un paro camionero que afectó considerablemente la inflación, haciendo que ésta se incrementara en ciertos periodos entre el 8 y 9% anual, haciendo que el Banco de la República incrementara la tasa de política monetaria, ¿cierto?
Sí. Y ahora en el contexto del 2021 encontramos que hay unos paros, son muy diferentes, por supuesto, son más escalonados, es a nivel de país, zonas en carreteras y todo. ¿Será que puede pasar la República tenga que incrementar las tasas de interés y para luego venir que los proyectos que tienen las empresas en estos momentos no lo pueden hacer porque las tasas de interés están altas? Listo, yo creo que a pesar de que se oye cortado, entendí la pregunta. Y un poco la pregunta viene enfocada a las presiones inflacionarias que se vieron en el año 2016 que llevaron al Banco de la República a subir sus tasas de interés. En su momento, incluso el Banco de la República tuvo que subir las tasas de interés hasta niveles cercanos al 7.75%. Ese año 2016 tuvo una mezcla muy particular y es que fue un periodo en el que la inflación de alimentos se vio fuertemente presionada al alza por el paro camionero y en el que la inflación total en Colombia en algún momento llegó a tocar incluso o esa inflación de alimentos llegó a tocar niveles cercanos incluso al 9% y cosas por el estilo. La inflación total en Colombia incluso a niveles del 9%. En este momento estamos viendo presiones inflacionarias y la pregunta un poco es si eso podría llevar a incrementos en la tasa de interés del Banco de la República. Yo diría que las dos situaciones son muy distintas. En ese momento no solo teníamos un paro camionero y presiones sobre los alimentos en Colombia, sino que también teníamos un efecto de una fuerte devaluación del peso colombiano y un efecto pues de caída de las materias primas que se había mezclado para generar presiones inflacionarias adicionales y que había llevado a que las expectativas de inflación en Colombia se subieran muy fuertemente. Eso no es lo que está ocurriendo en este momento. En este momento lo que está ocurriendo es que la inflación sí ha tenido incrementos. De hecho, en el mes de abril la variación de la inflación fue de 0.59%. En abril, en mayo, la inflación varió 1% mensual y en su conjunto la inflación ya en los últimos 12 meses en Colombia llega a niveles de 3.3%. Y las expectativas de inflación para el cierre del 2021 están apuntando a que probablemente la inflación se acerque mucho más al techo superior del rango meta del Banco de la República, cerca del 4%. Pero pareciera que esas presiones se están empezando a disipar un poco más pronto. La movilidad, como les mostraba en algún momento, se ha venido recuperando y eso ya está empezando a generar disminuciones de precios en los alimentos en Colombia, así que probablemente durante el mes de junio lo que vamos a ver es una variación mensual de la inflación que hasta podría llegar a ser negativa eh, por cuenta de la normalización de esas presiones. Entonces yo por ahora creo que el Banco de la República no se va a mover en tasas de interés, por lo menos no este año, pero sí les puedo compartir que la semana pasada incluso tuve una conversación con el gerente del Banco de la República, con Leonardo Villar, y algo en lo que sí hacía énfasis él tal vez en esa conversación es que será muy importante, muy relevante evaluar cómo se mueven las expectativas de inflación de aquí en adelante. Si la gente está convencida de que estas expectativas de inflación son temporales, probablemente, y efectivamente es así y no tenemos más bloqueos, probablemente la inflación y las expectativas se van a controlar y le van a permitir al Banco Central tener sus tasas de interés quietas. Si las expectativas de inflación empiezan a subir y eso en algún momento se empieza a reflejar en la economía en ajustes de precios y en una expectativa en general de los agentes económicos de presiones más importantes, probablemente sí vamos a ver aumentos más pronto que tarde en las tasas de interés. El mercado o la encuesta de analistas más reciente muestra que la mayoría está, o que varios empiezan ya a esperar incrementos de las tasas del Banco de la República hacia noviembre de este año, noviembre, diciembre de este año. Yo creo que el banco no va a mover sus tasas este año, pero por más de que lo hiciera, creo que los incrementos por ahora van a ser muy moderados en caso de que se llegaran a presentar en el 2021. Si tenemos una subida muy fuerte del dólar o si tenemos una inflación hacia adelante otra vez muy alta por cuenta de bloqueos,
sí vamos a ver que el Banco de la República va a tener que incrementar sus tasas de interés y eso podría de alguna u otra forma o quitaría ese estímulo adicional que le está generando el banco a la economía. Bueno, gracias. No sé si voy a hacerle la última preguntita, pues para que estaba viendo en la presentación, que me gusta a veces leer los informes de ustedes, que Cementos Argos hace como 15 días estaba en, estaba en neutra y pasó. ¿Por qué no la tienen sobreponderada? Sabiendo que la empresa en estos momentos está volviendo a tomar el flujo tiene unos sectores muy grandes en crecimiento. Centroamérica está creciendo, Estados Unidos le está yendo bien nuevamente. Pues en lo personal mío, a mí me gustaría invertir en Cementos Argos, pues está en subponderar. Y subponderar es que quiere decir que yo debo de retirar no toda la inversión que tenga de Cementos Argos, sino una parte para invertir en otras, para las que están sobreponderadas. ¿Y por qué no la tienen ustedes en sobreponderada sabiendo que tiene como unas buenas perspectivas? Aunque tiene deuda, por supuesto, y tiene una deuda, tiene un apalancamiento alto. Ese yo creo que es un buen punto porque sin duda nosotros esperamos recuperación del sector de la construcción, tanto en obras civiles como en la parte de edificaciones residenciales y no residenciales. Estamos empezando a ver una reactivación del sector de la construcción mucho mayor y en la medida en que el esfuerzo del gobierno por reactivar la economía se enfoque en proyectos de 4G y de 5G, eso va a implicar una mayor demanda de materiales de construcción en Colombia, que son los principales productos de exportación de Cementos Argos. Lo otro, pues es que Estados Unidos es una economía que viene creciendo y va a crecer este año probablemente a tasas cercanas al 6%, en donde se está hablando de un plan de infraestructura del gobierno Biden muy ambicioso, la tasa de cambio está alta. Hay muchas variables que sin duda favorecen a Cementos Argos desde esa perspectiva. Es cierto, no pareciera que la compañía esté cara desde el punto de vista del valor fundamental o de ese precio objetivo que uno calcula, pero hay unas variables que a nosotros sí nos parece que son relevantes y que nos llevan a pensar en que aunque ahí pueda haber oportunidades de inversión, hay otras compañías u otras acciones que lo podrían hacer mejor. ¿Cuáles son esas consideraciones? Por un lado, sí efectivamente es el nivel de apalancamiento. Para que la compañía logre generar unas utilidades importantes, nosotros creemos que debe hacer o completar un plan de desapalancamiento aún mayor, casi un plan de desapalancamiento en donde logre recoger cerca de otros 400 millones de dólares, similar al plan de desinversiones que ya dio a conocer la compañía, cosa que no ha sido nada fácil. Segundo, que si bien es un mercado o un segmento en Colombia que se va a recuperar, lo que se va a recuperar es la demanda de materiales, pero eso no quiere decir que las ventas de las compañías vayan a crecer al ritmo que se recupera la demanda. La razón cuál es, que han aparecido nuevos competidores en ese Competencia. negocio. Exactamente. Entonces, eso está haciendo que si bien los volúmenes vayan a crecer, esos volúmenes probablemente van a ser capturados por otros competidores que entraron al mercado y eso también va a limitar, por ejemplo, el ajuste al alza sobre precios. Entonces, pues yo diría que esas son nuestras consideraciones para preferir una exposición a otras compañías, pero diría dos cosas, tal vez, muy alineado a lo que preguntaba Diego. Uno, sí, el potencial no es menor. Para un inversionista que tenga un nivel de riesgo alto o que esté dispuesto de pronto a esperar esas mayores volatilidades en un sector que no se ha recuperado tan rápido, podría ser una buena idea invertir en Cementos Argos. Y dos, lo que nosotros sí pensamos es que ya las acciones colombianas llegaron a un punto en el que es difícil argumentar el por qué están aquí. Ya las acciones, ya los precios internacionales del petróleo, del café nos están ayudando, la tasa de cambio está mucho más estable, la economía se está recuperando.
las cifras financieras de las empresas son mejores, las acciones a nivel internacional vienen valorizándose, los flujos de inversión están llegando hacia acciones emergentes. Así que lo que nos parece es que para los próximos meses las acciones colombianas deberían empezar a tener valorizaciones. Es en lo que creemos que vamos a concentrar un poco los esfuerzos en ver que los inversionistas aprovechen un poco los mejores meses que deberían venir para las acciones en un segundo semestre de reactivación económica y probablemente en medio de toda esa valorización pues se beneficien acciones como Cementos Argos. Bueno, no, pues preguntas hay muchas, pero no tiene tiempo. Tiene que irse para una reunión. Sí, señor, Doctor, pero muchas yo espero, gracias. no, con todo gusto, como siempre de nuestra parte, estoy y estamos muy dispuestos a seguirles ayudando y compartiendo toda la información disponible que tenemos, nuestros análisis, y cuenten con nosotros para frecuentemente estar hablando sobre estos temas bursátiles, financieros, de economía, y espero que esta información les haya sido de gran utilidad. No, y a nosotros pues nos sirve mucho, tanto a estudiantes como profesores y también a las personas externas, a inversionistas que ya nos están viendo, ya la gente ha estado ingresando mucho a estas conferencias que estamos invitando, ya tenemos unas bases de datos muy grandes y por supuesto que vamos creciendo. Los invitamos, por supuesto que continuamos con ustedes, que han sido tan queridos, tan formales y muchas gracias por todo. Nos vemos en una próxima conferencia, doctor Germán Cristancho, y muchas gracias al doctor Juan Carlos Gutiérrez, a la doctora Ángela María Salazar y a la Vivienda Corredores, muy amables. Y a los oyentes, muchas gracias. A Jason, a Laura, Sandra, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias.